Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy estar aquí en este día, trayéndonos una palabra que nos renueva, que nos bendice, que nos transforma. Conocemos de tu gran poder, por tanto, invito a la persona del Espíritu Santo que inunde este lugar de su presencia, que traspase sus pantallas a través de estas redes sociales y que cada persona que escuche pueda experimentar, Señor, tu presencia, tu amor, tu cercanía. Háblanos, Señor, al oído de manera personal y única. Que esta palabra cobre vida en mí, en ti. Úsame, Señor, y glorifícate una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremenda palabra la que vamos a ver el día de hoy. El tema, el amor a los enemigos. Amor a los enemigos. Vámonos al verso clave. Y el verso clave está en Mateo 5:44. Y dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esta palabra está fuertísima. Está fuertísima porque yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado alguna situación donde no hemos caído bien, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que solamente nos ve y se repele, que nos odia. ¿Por qué? A veces no, yo creo que tal vez no hay justificación, porque esto es una lucha espiritual. Pero dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos. Esa es la orden que nos está mandando el Señor el día de hoy. Amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Imagínate, una persona que está hablando maldición en contra tuya, tú le vas a responder con bendición. Y es bien difícil. Es bien difícil porque tu corazón está lastimado, tu corazón está dolido, tu corazón está atribulado. Pero dice el Señor, tienes que bendecir al que te maldice. Y esto únicamente se puede hacer cuando el poder de Dios ya figura en ti, cuando la unción del Espíritu Santo está en ti, cuando la gloria de Dios se puede manifestar a través de ti, cuando el Espíritu Santo mora. O sea, que esto es muy difícil que nosotros lo hagamos si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo más importante es que una vez que tú ya le abriste tu corazón a Jesucristo y ya el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en ti, ahí sí entonces ya puede haber esta voluntad de parte tuya, porque no es en tus fuerzas, sino en la fuerza que te va a dar el Espíritu de Dios. Dice, haced el bien a los que os aborrecen. Que hagamos el bien al que, imagínate, al que te está aborreciendo. Y también, además de todo esto, orad por los que os ultrajan o por quien te persigue. En el caso mío personal, yo tengo mi propio testimonio y yo he tenido una lucha de hace como 3 años y medio, donde yo no he entendido el por qué alguien de mi familia dejó de permitirme entrar en su vida. Sin embargo, he perseverado en oración diario por él y por su familia. Pero sabes una cosa, es bien difícil porque llegan momentos, haz de cuenta, donde en la mente, y yo hablo por mí ahora, que en la mente de pronto se te vienen cosas como acusatorias diciendo, oye, pero ¿qué argumento tiene? ¿Yo qué le hice? ¿Y por qué? ¿Por qué este rechazo? ¿Y por qué? O sea, y empiezas a cuestionar un montón de cosas, pero el Señor te dice, no, detente, deja que esa mente se detenga. Y únicamente lo que quiero es que no que entiendas nada, sino que me obedezcas. Y la obediencia se basa en que, ¿sabes qué? A pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que te hagan, tú tienes que amarle. Y tú tienes que orar por él. Y tú tienes que interceder por él. ¿Sí me explico? No importa lo que tú estés sintiendo. Esto no es importante aquí.
Aquí lo importante es la obediencia. Y entonces yo tengo que decidir aplicar a mi vida esta palabra. Esto es cuestión de decisión. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es decidir aplicar la palabra. Y vamos a aprender el día de hoy cómo hacerlo. Porque es difícil, pero el Señor nos pide que lo hagamos. Y nos dice cómo lograrlo a través de esta lección. Y que no lo vamos a hacer solos, que Él va a ir con nosotros. Él irá a nuestro lado en todo este proceso. El objetivo de la lección entonces es conocer, experimentar y decidir vivir el Evangelio en lo que respecta a los enemigos. Conocer. Hoy vamos a conocer, vamos a experimentar. Experimentar es ponerlo en práctica. O sea, esto que vamos a aprender el día de hoy, el asunto es que qué bonita clase, no. O sea, cómo lo aterrizo, cómo lo pongo en práctica para mi vida. Y decidir, esto es importantísimo, porque si tú no lo decides, no lo vas a hacer y pasarán 10 años más y seguiremos igual. Entonces es cuestión de decidir, y para decidir tenemos que determinar y tenemos que resolvernos. ¿Están conmigo? Entonces, tenemos que vivir el Evangelio. O sea, el Evangelio, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios. Entonces, cuando te dice, vamos a vivir el Evangelio, ¿qué quiere decir? El Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿de qué te habla? Te habla de la historia de Jesucristo y te habla del ejemplo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir las enseñanzas que nos dejó Jesucristo a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces, todo lo que habla con respecto a este tema. El tema es los enemigos, el amor a los enemigos. ¿Cómo amar a un enemigo? Algunos enemigos pueden vivir en tu casa. Algunos enemigos pueden estar en tu cama. ¿Sí me explico? Es bien difícil. Pero algunos enemigos pueden estar en tu familia, pueden ser tus vecinos, pueden estar en tu trabajo. No sabemos, pero podemos tener enemigos. Qué difícil es vivir con alguien que verdaderamente no nos quiere. Porque por mucho que tú hagas, no va a cambiar. Y esta persona siente un rechazo por ti. ¿Y por qué dices tú? No sé. Pero siente ese rechazo. Y sobre todo, cuando va más allá de un simple rechazo. Porque una cosa es que no te pelen, ¿no? Y otra cosa es que cuando el rechazo no queda como rechazo nada más, sino que ya hay ataques en contra tuya. Entonces ya empiezan a hacer cosas en contra tuya. Y inclusive, no solo hay ataques, sino también hay persecución. Cuando hay persecución quiere decir de que van detrás de ti. ¿Sí me explico? Están detrás de ti acosándote. Y entonces eso ya viene a invadirte tu paz, tu tranquilidad, ¿me entiendes? Porque estás siendo acosado. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? ¿Podemos pedirle a Dios que mande fuego del cielo sobre esa persona y la elimine? Como le pidieron los discípulos del Señor en esa ocasión. ¿Se acuerdan? Que los discípulos le dijeron, ay Señor, estos nos rechazaron, no quisieron ayudarnos. ¿Quieres que oremos para que les caiga, ¿no?, el fuego del cielo y los condene? ¿Y qué es lo que Jesucristo dijo en ese entonces? Por supuesto que no. El Señor les respondió duramente. Y ahí tú y yo estamos retados en ese verso clave. Vámonos a Lucas 9, 53, 56, que dice, mas no le recibieron. Ahí viene el argumento del por qué estos cuates dijeron eso, ¿no? Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Volviéndose Jesús, ya me imagino la mirada que les hizo Jesús. Volviéndose Jesús les dijo, reprendiéndoles, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque hay espíritus malignos
y está el Espíritu de Dios. ¿De qué espíritu eres tú? Porque el Hijo del Hombre, o sea, yo me defino, dice Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Para ponerles en contexto, unos versículos antes vemos cómo Jesús envió a Jacob y a Juan a una aldea samaritana. Y ellos tenían que ir a preparar un lugar porque la intención era que se quedaran ahí de paso. Pero los samaritanos no quisieron ayudarles porque según sus costumbres no les permitían juntarse con los judíos, ¿no? Ahí había una división entre los pueblos. Por eso los discípulos, al sentirse rechazados por no querer recibirlos ellos, quisieron vengarse y le proponen a Jesús hacer como Elías para que fueran consumidos. Y Jesús los amonesta, los corrige, los reprueba y les hace ver que están reaccionando con el impulso de la carne. ¿Cuántas veces tú y yo reaccionamos con el impulso de la carne cuando nosotros somos rechazadas? Con rabia, pero Jesús les muestra que Dios es amor. O sea, no podemos actuar en rabia, ¿sí me entiendes? El impulso de la carne nos lleva inmediatamente a contestar y a poner en su lugar a quien nos está faltando, ¿sí o no? Pero Jesús dice, tenemos que tratar en amor a la gente. Es salvación, es gracia, es perdón, es reconciliación lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo actúas tú ante estas circunstancias que afectan directamente tu vida? ¿Cómo vas a actuar tú? Recuerda que somos discípulos de Jesucristo. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Y muchas veces vamos a representarlo. Y sabes que muchas veces la gente no va a leer la Biblia. Y la Biblia vamos a ser tú y yo porque somos representantes de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hablar nosotros a través de nuestro testimonio, vamos a hablar de Jesús, siendo ejemplo de ese gran amor que Él ya ha depositado en nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Dios es amor y su evangelio es salvación, gracia, amor, perdón y reconciliación. Como discípulos de Jesucristo, recordemos que muchas veces somos la única Biblia que estas personas van a leer. Somos sus representantes y somos sus embajadores en la tierra, tú y yo. Al sabernos creyentes, los ojos estarán puestos en nosotros, porque querrán ver cómo reaccionamos ante estas pruebas, cómo reaccionamos ante estas provocaciones, y debemos de ser pacientes, recordando que Dios todo lo ve y siempre nos dará una salida digna para sus hijos. ¿Sí? O sea, Dios siempre nos va a dar una salida digna. Y vamos a ver cómo David, por eso quería yo adentrarme bastante al tema como está escrito, porque está poderoso. Vamos a ver cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, manejó la persecución que experimentó sin razón, y aprendamos de la palabra de Dios cómo responder ante los enemigos. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es de David perdona la vida de Saúl. ¿Por qué David perdona la vida de Saúl? Aquí hubo un problema de envidia, y la envidia es un espíritu que daña. Y si la alojas en ti, y si permites que esa envidia se aloje en ti, te va a impulsar a grandes males. Entonces tenemos que controlar la envidia, que fue el caso de Saúl. Saúl fue ungido como rey para gobernar Israel. Logró unificar al pueblo, estableció un reino, ganó batallas por el poder de Dios, porque el poder de Dios estaba con él. ¿Me entiendes? Entonces Saúl fue una persona ungida. Pero cuando David derrota al gigante Goliat, se sintió amenazado. Lo consumió la envidia y empezó a perseguirlo para matarlo. Vámonos a 1 Samuel 18, del 6 al 14. Del 6 al 14 dice:
Saúl tiene celos de David, dice el título. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le degradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que darles mi reino. Mira nada más hasta dónde llegó. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, porque recuerden que él era músico y entonces él tocaba. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y la arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. ¿Sabes por qué la evadió 2 veces? Porque Dios estaba con él. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. O sea, se apartó de Saúl, ¿por qué? Porque el corazón de Saúl se había entenebrecido. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y vuelve a decir: Jehová estaba con él. Hasta ahí le vamos a dejar. Esto nos habla de que al haberse dado cuenta de que toda la gente salió eufórica a celebrar el triunfo de David con Goliat, Saúl queda celoso. Y entonces dice: nada más falta que me quiten el reino, porque pues imagínense cómo están exaltando a David, y yo siendo el rey, ¿no? ¿Cómo no hablan de mí? Y entonces aquí hay un motivo de celos importante. A David se le presentó la oportunidad de matar a Saúl, no una, sino 2 veces, pero su amor a Dios y la honra al ungido fueron suficientes para no hacerlo. O sea, David entendió que Saúl era una persona ungida. Una persona ungida es una persona que es apartada para Dios. Entonces, David tenía muy claro esto, pero Saúl no. Saúl estaba muy confundido por todo lo que él empezó a sentir. Entonces, los impulsos y las oportunidades para hacer el mal las tendrás en tu vida, pero hay que ejercer el dominio propio. O sea, cuando tú empiezas a sentir celos y esos celos son alimentados por ti, olvídate, puede llegar a algo catastrófico. Vámonos ahora a 1 Samuel 24 y vamos a leer desde el 2, 1 Samuel 24. Pero ahora vamos a leer desde el verso 2, desde el verso 2 al verso 7. Y dice: David perdona la vida de Saúl. O sea, ya vimos el preámbulo de cómo está actuando uno y cómo está actuando el otro, ¿no? Para que nosotros tengamos esa referencia entre uno y otro y que también tengamos el ejemplo de qué es lo que debemos de hacer. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de las ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, iba a hacer de sus necesidades fisiológicas. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, o sea, nadie los estaba viendo, ¿sí me explico? Entonces él entra a la cueva a buscar cómo hacer de sus necesidades, y entonces él se descubre, imagínate, está haciendo de sus necesidades, y alrededor de él está el ejército de David, y no lo ve. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día
el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego en tu mano a tu enemigo, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen en contra de Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, Saúl ni cuenta se dio de que ahí hubo una oportunidad en que se lo podía haber echado. ¿Sí me entiendes? Fácilmente. Y le corta nada más eso para que quedara como un testimonio de ese encuentro, de que pudo haberlo matado y no lo hizo. Entonces, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla, ¿no? Y dijo, Jehová me guarde, o sea, Jehová me guarde. Él siempre se protegió en hacer lo que fuese la voluntad de Dios y no lo que podía hacer los instintos. Mira, cuando tú te reúnes con amigos o amigas y le llegas a contar de que alguien hizo algo en contra tuya, tus amigas te instan a que te vengues, ¿sí o no? Es que deberías de decirle esto, es que deberías enfrentarte es que no te mereces que, y entonces te calientan la cabeza y en lugar de que tú mengues, eso está peor, ¿no? Porque te encienden y eso te orilla a que muchas veces por impulso ni siquiera lo piensas y vas con un arrebato y hablas y dices y después te arrepientes de lo que hiciste, ¿no? Porque muchas veces somos motivadas a eso. Eso fue lo que estaba pasando con David. Pero David, como estaba lleno de Dios, él como que dijo, no, o sea, imagínate, cortó un pedazo de tela, pero con eso dijo, ¿cómo crees que yo voy a tocar a ese ungido? Porque es un ungido. Recuerda que cuando Saúl, antes de lo que había pasado con David, Saúl era un ungido y donde él iba eran victorias porque Dios estaba con él. O sea, había entrado en él luego el celo, pero no dejó David de pensar de que él fue un ungido de Dios. Entonces, como ungido de Dios es un apartado y él tenía que respetarlo. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a leer primera de Samuel 26, para que tengamos el contexto de esta historia. Vinieron los cifeos a Saúl de Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo, ¿cuánto? 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Águila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. O sea, David sabía que Saúl seguía acechándolo, o sea, seguía en contra de él, o sea, no había una explicación de esto, pero seguía en su mente y en su corazón el deseo de venganza y el deseo de matarlo, ¿no? David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido, o sea, mandó a indagar. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. O sea, estaban dormidos en un sueño profundo, porque imagínate tú que entran los espías, o sea, para ver cómo es que estaba todo, y entra todavía David y todo, y no se dieron cuenta nunca de que él entró ahí. Entonces David, hijo de Ahimelech Heteo, y Abisai, hijo de Sabia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo?, le pregunta a la gente que está con él. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron
de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios, mira nada más, por segunda vez le vuelve a decir lo mismo. Hoy te vuelve a entregar Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, con uno queda, le dice, no es necesario más. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, vuelve a decir, ¿sabes qué? No vamos a tocarlo, no lo vamos a matar. Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. O sea, él llega y lo único que hace es tomar algo, como diciendo, ¿sabes qué? Estuve ahí, te vi dormido, te pude haber matado nuevamente, pero ¿sabes una cosa? Aquí está mi lanza y aquí está donde tomabas tu agua, y ¿sabes qué? Me lo estoy trayendo para que tú veas que yo estuve ahí en ese lugar y que te pude haber hecho eso y no lo hice. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque en un profundo sueño, enviado por Jehová, había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces. O sea, se salió nuevamente de ahí y empezó a gritarle. Y dio voces diciendo al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija del agua. Y hasta en ese momento se fijan que no está la lanza, ¿no? Porque le dice, chequen, no está la lanza ahí, ni la vasija de agua. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué me persigues así? Hasta en ese momento se enfrenta David con él, pero para decirle, mira, ya he tenido la segunda oportunidad de matarte, la segunda oportunidad de hacerte mal, pagar mal con mal sobre ti, pero en lugar de esto lo que él le dice es: a ver, reflexiona, ¿por qué estás queriendo perseguirme? ¿Por qué me estás acosando? ¿Por qué me quieres matar? ¿No? ¿Por qué me persigues así, Señor, mi Señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi Señor, oiga ahora la palabra de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueran hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. O sea, aquí hay un antecedente tremendo de David, que en lugar de enfrentarse, de querer enfrentarse, lo que hace es querer hacer que razone, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tuve oportunidad de hacerte mal y no lo hice. Y luego, donde nuevamente se le presenta a David esta oportunidad de matar a Saúl, su amor a Dios es una constante honra y adoración al Señor, y le hicieron decidir conforme al deseo divino.
El corazón de David quería complacer a Dios y él experimentó vivir en cobertura porque Dios lo bendecía. Dios lo bendecía en cada paso que él daba. Fíjate, en 1 Samuel 26:9 dice, 26:9, dice, David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, todos somos hijos de Dios y no tenemos autoridad nosotros para hacer el mal. Eso es lo que le quiso decir. En 1 Samuel 26, del 23 al 25 dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl le dijo a David, bendito eres tú. Ahí le cae el 20, ¿no? Y le dice, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. O sea, él vio que Dios estaba con él. Y entonces ahí como que sus ojos también fueron descubiertos, se les cayeron las escamas de sus ojos. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aún teniendo la oportunidad de vengarse, tenemos que contenernos. Aunque nosotros tengamos todo así, o sea, porque muchas veces nosotros también somos probados. Y aunque tengamos la oportunidad de venganza contra las personas que nos están haciendo mal, la enseñanza de hoy nos motiva a que tenemos que contenernos, ¿no? Y que tenemos también que esperar con paciencia que el Señor sea quien actúe, porque en este caso el Señor fue quien actuó y no actuar por impulsos. Porque muchas veces cuando actuamos nosotros por impulso, ese es el problema más grande que tenemos, porque después nos vamos a arrepentir de las decisiones que podamos tomar. Ciertamente el trato de Saúl hacia David fue por demás injusto. O sea, tú también puedes argumentar, es que lo que a mí me están haciendo verdaderamente es injusto. Pero David nunca buscó vengarse de su propia mano. O sea, él dice, ¿sabes qué? Que quede en manos de Dios, que sea el Señor el que tome por mí venganza, ¿no? Lo vemos perseguido, lo vemos huyendo, viviendo en cuevas. ¿Por qué crees que se iba a las cuevas? Porque estaba escondiéndose. O sea, porque él sabía que su vida estaba siendo atentada, ¿no? Entonces buscó lugares donde refugiarse con extranjeros, pero esperó pacientemente a que Dios lo librara. Y es difícil no vengarse cuando nosotros somos inocentes, pero Jehová es la justicia. Y no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice el Salmo 37:25. No hay justo desamparado ni nuestra descendencia que vaya a mendigar pan. Entonces tenemos que confiar en que Dios esté en control de todas las cosas y a Él tenemos que entregarle toda esta carga. Vamos al segundo punto. Perdonando a mis enemigos. Este tema es tan difícil porque de verdad a veces nos agravian tanto, nos hacen tanto daño. ¿Alguna vez te has enfrentado tú a un trato injusto? Hubo un tiempo cuando nuestro corazón estaba endurecido, cuando vivíamos sin esperanza y sin Dios. Y la única solución a nuestro alcance era el ojo por ojo y el diente por diente. Mateo 5:38 te habla de eso. Pero vino Jesús a nuestra vida a mostrarnos su perdón y a enseñarnos la ley real. ¿Sabes cuál es? La ley del amor. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y Dios nos dio un corazón conforme al suyo. En Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo, y nos dice ¿qué haremos con ese corazón? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces los preceptos son órdenes, son mandatos, ¿no? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros sigamos las reglas, sigamos esos estatutos, esa ley. Y el Padre, a través del sacrificio de su único Hijo Jesucristo, nos llenó de su amor
nos empoderó con su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese amor con el que hemos sido llenados por parte de Jesucristo, y tenemos que actuar en amor a pesar de las adversidades, a pesar de esos ataques de los enemigos que están en contra nuestra, porque también Dios lo que hace es empoderarnos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos empoderados ya vamos a tener la capacidad de hacer lo que se nos ha hecho difícil hacer en nuestra carne, que es el perdonar. Hay un caso de una mujer que por un accidente un policía mató a su hijo, lo asesinó. Estaban en una redada y estaban cubriendo una zona, y en el momento en que pasa el hijo, el policía lanza la bala de la pistola y mata al hijo, y este hombre muere. Realmente no lo quiso matar por dolo, o sea, no fue que quiso matarlo, sino que accidentalmente murió. Pero la mamá de este policía, del que murió, le perdonó y le dijo: ¿sabes qué? En mis fuerzas yo no podría perdonarte, no podría hacerlo, porque mataste a mi hijo. Pero sabes una cosa, yo te perdono, y no solo te perdono, te bendigo, ¿no? Pero eso lo podemos hacer únicamente porque estamos empoderados, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos dice qué hacer. No actuamos solos, porque es muy difícil, pero hemos recibido las llaves del reino, y con esas llaves es con lo que vamos a poder dominar los sentimientos, las emociones, con los enemigos, ¿no? En Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos hizo miembros de una familia, habilitándonos para andar como Él, en amor y en perdón. Que sea nuestra meta parecernos más a Jesucristo, que sea nuestra meta imitarlo a Él, porque ¿sabes qué? Él fue ultrajado, a Él se le azotó, se le golpeó, se le escupió, se le crucificó, y Él estuvo dócil, humilde, no se defendió, y entregó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y a mí. En 1 de Juan 2, del 5 al 6 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. O sea que si nosotros decimos que somos hijas de Dios, tenemos que entonces permanecer en Él y entonces hacer lo que Él nos está enseñando a hacer. Vamos al tercer punto: actuando en el amor de Dios, actuando en el amor de Jesús. En Mateo 5, 39 al 48 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no te pongas a pelear. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Qué difícil. Que te den en un lado y tú le digas: a ver, aquí está el otro, ¿no? Y esto, ¿sabes qué significa? Que aunque nos estén haciendo daño, tú no dejes de hacer el bien por esa persona. Eso quiere decir el poner la otra mejilla. O sea, que aunque tú estás recibiendo mal, tú le des bien por mal. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, imagínate, si te quieren robar, dales todavía más de lo que te pidieron. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Hazle más de lo que te pide. Eso es lo que te está diciendo. Dale más de lo que él está necesitando que tú le ayudes. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. O sea, si alguien te pide algo, dale, no te niegues. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol a malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea, realmente si nosotros amamos a las personas que nos hacen bien,
pues no nos cuesta trabajo porque nos están haciendo bien. El punto es amar al que no te hace bien, y entonces ahí sí se ve un mérito plus. No, dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando tú vas a la iglesia, por ejemplo, ¿a quiénes saludas? ¿A tus amigas? ¿A tus amigos? Pero nunca se te ha ocurrido, por ejemplo, saludar a alguien que nunca habías visto, acercarte a él y decirte que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas algo de oración? Me pongo a tus órdenes. Mira, aquí está mi teléfono para lo que tú necesites. ¿Has hecho eso? Y si no lo has hecho, es una parte donde podemos nosotros empezar a actuar. ¿Sí me explico? No solamente a la gente que amamos, no solamente saludar, sentarnos con la gente que amamos, sino con los que están solitos. ¿Te has dado cuenta tú que a veces domingo con domingo llega gente sola? Llega gente que no está acompañada con ningún familiar. Tal vez tú vas con tu esposo, tu esposa, ¿no? Tal vez tú vas con tus hijos, pero hay gente que va sola. Y a esta gente que va sola no le dices, ¿sabes qué? ¿Te puedo yo acompañar? ¿Te parece imposible esta demanda? ¿Consideras que el Señor te pide demasiado? ¿Cómo podemos responder así siempre? Gracias a la nueva naturaleza que nos fue dada en Cristo Jesús como Señor y Salvador mediante la fuerza continua del Espíritu Santo. De otra forma no podríamos. Solamente así podemos decidirnos a amar a nuestros enemigos. Solamente así. La transformación es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en la medida que nos acercamos y permanecemos cada día más en su palabra y en su corazón. Recordemos que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él vino a morar dentro de cada uno de nosotros. Ahora somos su templo y estamos completos en Él. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es este el poder transformador y no nuestro esfuerzo propio, el que nos lleva a ser como Jesús, a amar a Él, a amar como Él amaba, a perdonar como Él perdona, y como nos ha perdonado y como nos perdonó. ¿Sabes que hay un ejemplo de algunas personas que dicen que hay un país, no me acuerdo, en Europa, donde que se acostumbra mucho que la gente dicen por qué este país es tan longevo? ¿Y que sabes cuál es el secreto que tiene en ese país? Que la mayoría de la gente, de los adultos mayores, pertenecen a grupos de amistades, ¿sabes? Y entonces el hecho de tener ese lugar, ese refugio de cada semana donde se ven, los motiva. ¿Y sabes lo que hacen? Rotan el lugar donde van a reunirse. Se reúnen en cada casa diferente de cada uno de ellos. Entonces cada uno de ellos, una vez al no sé cuánto tiempo, se convierten en anfitriones. Y entonces son anfitriones y atienden al resto de la gente. Eso ha hecho que ese lugar en particular tiene gente muy longeva. ¿Y sabes por qué? Porque ellos, haz de cuenta, tienen un grupo de intercesión de los lunes. Nosotros podemos ser longevos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un grupo de intercesión de los lunes. Y los lunes nosotros abrimos nuestro corazón. Nosotros, si queremos llorar, lloramos ahí. Si queremos pedir ayuda, pedimos ayuda. Y todo el ejército de Dios se levanta en oración a favor de nosotros. Cuando nosotros hemos pasado por diversas pruebas, no las pasamos solos. Entonces la llave está en esto, o sea, de que tenemos que socializar. Y no solamente socializar por socializar, sino tenemos que buscar gente que tengan la misma sintonía que tú y que yo, o sea, tenemos la misma fe. Y esta fe nos motiva a que vamos a hablar sobre lo mismo. ¿Sí me explico? Nos encanta reunirnos los viernes aquí. ¿Por qué? Porque recibimos palabra.
porque estamos recibiendo una palabra que a todos nos edifica y nos transforma y que nos ayuda a crecer, ¿no? Como individuos. Y somos perseverantes, constantes durante cada semana. Estamos aquí constantes, tratando de reunirnos. Y esto nos va a hacer longevos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y estamos en una sintonía de amor importante. En Romanos 12, del 14 al 21 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. ¿Ya viste? El Señor nos incita a esto, a buscar estos grupos de reunión donde estemos unidos en la fe, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, no que alguien se sienta superior al otro, no que alguien venga en soberbia a decir, no, aquí, espérate, tú acá abajo, yo acá arriba. No, unánimes, asociándonos, siendo humildes los unos con los otros, ¿no? No seáis sabio en tu propia opinión, o sea, que no creas que tú tienes la única verdad. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, o sea, tratemos de hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres, no te vengues, o sea, no estés tratando de vengarte. Si este me hizo, a ver cómo le hago ahora para hacerle el doble. No, olvídate, deja eso en la justicia divina, en la justicia de Dios. No busquemos venganza por nosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque ¿sabes una cosa? Tú eres para Él la niña de sus ojos. Entonces Él es el que va a tomar la venganza por ti. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, tú lo que tienes que hacer es darle de comer. Si tu enemigo tiene sed, tú lo que tienes que hacer es darle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venzamos con el bien el mal, puede ser que estas personas que están haciendo daño, por el puro testimonio de lo que tú estás haciendo, porque Cristo vive en ti, va a haber una transformación posiblemente y ganes un alma para Cristo. Aplicación personal. Ante la agresión, no busques la venganza personal, lleva tu problema al Señor, ya que Él es tu abogado defensor. Entonces, no te enojes con el que te persigue. Tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra el diablo que usa a las personas. Fortalécete, dice, como David. ¿Cómo se fortalecía David? En adoración, en comunión con el Padre. Veamos el corazón quebrantado de David en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 119 del 86 al 87. Dice, todos 86 al 87, 119, 86, 87, dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. O sea, esto le decía al Señor, ¿no? O sea, él estaba siendo perseguido y él dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, o sea, yo no he hecho ningún daño y me están persiguiendo, ayúdame. Y pide a Dios que le ayude. Y en el 87 dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. O sea, lo que le está diciendo David es, ¿sabes qué? A pesar de que todo lo que me están haciendo, me persiguen, me quieren matar y todo, yo he sido obediente y sigo haciendo lo que tú has mandado a que tengamos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo sanará tus heridas y te dará la fuerza para perdonar y mantenerte en el amor y la promesa de Dios. Los amargados y rechazados que buscaron a David se convirtieron con su liderazgo, porque sabes que cuando él estaba en la cueva, ahí llegaron un montón de gente rechazada, no sé si eran como 300 o 400 que llegaron rechazados, eran personas que estaban amargadas y todo, y cuando vieron el testimonio de David se convirtieron estos hombres, y entonces estos se convirtieron después en el ejército de David. Entonces sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué personas no has podido tú perdonar? ¿Porque tienes a alguien que no has perdonado? ¿O hay alguna persona que no has decidido perdonar todavía?
No se puede amar si no perdonas. Puedes tener la razón. La persecución puede ser real, te están persiguiendo. Pero no tenemos el derecho a seguir adelante sin perdonar, porque Cristo nos perdonó a nosotros muchísimas veces. Perdonar es una decisión. Tenemos nosotros que decidirnos perdonar para no seguir cargando eso. Sabes que muchas enfermedades como el cáncer son precisamente porque no perdonamos y porque se forman raíces de amargura muy severas en nosotros. Decide hacerlo tal como Cristo te perdonó. Eso hará que tus emociones se estabilicen, se libere tu corazón y sigas siendo transformado hasta llegar a amar a los que te lastimaron o aún lo hacen. Vamos a orar. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este tema. Seguramente hay alguien en nuestra vida que debemos pedirle perdón o tenemos que perdonar. Vamos a decidir el día de hoy perdonar a todas las personas que a lo largo de nuestros días, Señor, nos han hecho daño. Vamos a decidir perdonar, Señor, y entregártelos a ti, Padre. Pídele a Dios que te dé la sabiduría. Pídele a Dios que te dé la inteligencia. Pídele a Dios que podamos descansar en Él. Que Él te muestre qué hacer para perdonar y para pedir perdón. Porque al perdonar nuestras emociones se empiezan a estabilizar, Padre, y queremos, Señor, que el día de hoy estabilices nuestras emociones, Señor. Que el corazón quede en libertad, Padre. Y que todo esto que hemos estado viviendo durante tantos años, posiblemente meses, días, no sé, Padre, lo entregamos en tus manos, Señor, para que tú nos des esa libertad que nos has prometido. Perdonando así como tú lo has hecho, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos todo lo que debemos de hacer a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque estos temas no son sencillos, estos temas no nos gustan, Señor, pero son tan necesarios porque todos tenemos arraigado algo, una falta de perdón. Pero hoy, Señor, hemos decidido perdonar a quienes nos han ofendido. Hoy decidimos, Señor, levantar, Señor, el castigo en contra de todos ellos. Espíritu Santo de Dios, muéstranos a quién debo de perdonar, a quién debo de pedirle perdón, Señor. Danos el momento especial, danos un momento propicio para lograrlo, Señor, con éxito. Y que nuestro corazón, Señor, esté libre, Padre. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a hablar como tú lo deseas, Señor. Danos esa valentía, porque a veces no tenemos ni la valentía ni la fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a que hagamos lo que tú deseas que hagamos. Permítenos ser valientes, Señor, aunque la otra parte, Señor, no esté dispuesta. Que nosotros estemos dispuestos, que es lo más importante. Cómo reaccionen, tampoco nos importa, Señor. Solamente queremos ser obedientes y perdonar para descansar en ti esa carga, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, para quienes nos observan. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestras esposas, para cualquier familiar que estemos, Señor, nosotros como testimonio vivo de que tú habitas en nosotros. Oramos en el majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco
porque he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.